ambos. El doctor Mónico Carvajal, Master Coach conferencista, además es médico, psicoterapeuta, mentor individual y director del Instituto Eric Berne y de Red Talento. Y nos acompaña vía Zoom Esteban Reyes Marcano, también, bueno, imagínate, amigo mío cuando ambos teníamos afro. Esteban Reyes Marcano, coach de emprendedores, director de Accede y él es el CEO de Academia N. Y bueno, con ellos vamos a hablar, porque los dos son coach. Vamos a hablar, por supuesto, del coaching como herramienta que nos puede ayudar a manejarnos en esta circunstancia derivada de la pandemia, más allá de las propias características del país, pues cómo la pandemia ha afectado, por ejemplo, al mundo desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de los nuevos paradigmas, cuál es el mundo que vamos a ver después de la pandemia, cómo va a ser toda la relación entre el hombre y su entorno, el hombre y la naturaleza, el hombre y la economía. En fin, creo que son temas interesantes para la reflexión a partir de la visión de los coaches, ¿no? Por ejemplo, en tu caso que tú eres coach conferencista, Esteban es coach de emprendimiento, son dos visiones en ese sentido, pero también hay otras herramientas que tú trabajas, Mónico, por ejemplo, las constelaciones familiares. En fin, hay como que mucha tela que cortar con respecto a cómo utilizar estas herramientas de ustedes que son especialistas en estos temas para ayudar a manejarnos en esto. Quiero saludarte, Mónico, y saludar a Esteban también. Gracias, Vladimir. Yo creo que en esto que llamamos la industria del desarrollo humano, desde hace muchas décadas hemos asistido a escuelas, tendencias, autores que apuntan justamente a cómo generar conciencia, procesos de madurez, procesos de evolución en el ser humano. Los seres humanos por naturaleza no lo vemos todo, tenemos una ceguera cognitiva de entrada, por eso entonces los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas antes se dedicaban a justamente mirar lo transgeneracional, cómo tu papá y tu mamá influyeron en ti, cómo tu familia, conversaba con tu productora, no solamente nos da los espacios genéticos de enfermedad, sino también cómo se van, vamos a decir así, pasando. No es heredable, pero van pasando ciertos modelos. Si en mi familia decíamos, no, nosotros somos pobres, pero esa es nuestra naturaleza. Oye, y hay una marca de que vas a ser escaso, de que no tienes derecho a la abundancia, no te lo mereces, no puedes terminar lo que comiences. Hay muchos permisos que requerimos más allá de lo que nos transfiere nuestra familia. Eso es lo que hace un coach. Un coach es una persona que te acompaña, que te ayuda a desarrollar tus talentos en función de un objetivo. No lo hace por ti. De un propósito. No, por eso decíamos, los coaches no somos consejeros, no somos ayudadores, no estamos resolviéndole nada a nadie. No, yo te acompaño. Por ahí me vieron cantando una canción bien bonita de Rafael que dice, acompáñame, porque puede suceder, acompáñame, que me quieras otra vez. Pon tu mano sobre mi mano y a tu lado todo un mundo correré. Ven conmigo, cierra los ojos y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Esa es la mejor definición. Como cantante de tremendo coach. Bueno. Esteban. Ajá. Bueno, a propósito de lo que ha dicho Mónico y del planteamiento. Sí, bueno, siempre es muy interesante estar en una conversación contigo, Vladimir, y por supuesto con Mónico, ¿no? Yo creo sí que el coaching ahorita, va a jugar un papel muy importante, ya lo está jugando, Vladimir, porque el mundo, ¿no? Y vamos a hablar de los líderes en general y los líderes empresariales en particular necesitan cambiar su mentalidad, es decir, la forma como ven el mundo, ¿no? Y en eso, bueno, el coaching tiene un camino recorrido bastante poderoso, bastante abundante, que puede ayudar a las personas en eso que Mónico acaba de nombrar como la ceguera cognitiva, y que además también lo podemos interpretar como un conjunto de sesgos que tiene nuestro cerebro, que es muy fácilmente hackeable y que nos hace mirar la realidad como si fuera única, ¿no? Y pasa que cuando viene un mundo turbulento, una situación de incertidumbre, una situación de grandes cambios, pues nos seguimos moviendo con la lógica anterior, y eso es, bueno, definitivamente terrible. Entonces los coaches estamos adquiriendo en este momento, sobre todo en estos movimientos, en estas grandes transformaciones que se están requiriendo las empresas, bueno, estamos adquiriendo un papel importante porque podemos ayudar a los líderes, a los gerentes y en general a la organización en ese proceso de transformación de su mentalidad para poder interpretar de una manera nueva el mundo que está emergiendo. Fíjate, ese punto es interesante. Habíamos visto también un planteamiento de Daniel Stulin, el pensador, también ha marcado muchas tendencias en cuanto a planteamiento de orden político, pero también en el orden de
de nuevos momentos que vienen, fíjate que no podemos analizar viejos momentos, o mejor dicho, nuevas situaciones con el lenguaje para describir viejas circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, ese es un punto muy importante porque, digamos, cómo crear un nuevo lenguaje para lo que viene, un lenguaje que sea accesible para todos, que nos permita entendernos sin utilizar viejas categorías que ya no cuentan. Usaste una palabra que es la base, es el transbordador, es el portaaviones del coaching ontológico, que es la distinción del lenguaje. Acabamos de terminar ahorita un círculo de lectura que te recomiendo, ese libro de Juan Vera, se llama Articulador de Posibilidades. Y ese libro habla justamente de lo que Rafael Echeverría hablaba en ontología del lenguaje. ¿Cómo podemos nosotros innovar, construir este nuevo mundo, generar nuevas estrategias a partir de nuestras conversaciones? Entonces tenemos que apuntar a conversaciones inspiradoras, a conversaciones que sean más creativas, conversaciones que salgan de lo profundo del alma humana para poder hacernos cargo de ese contexto que decía Esteban. Entonces lo interesante ahora es que se aprende a vivir bien, se aprende a ser un emprendedor, se aprende a desarrollarse como humano, pero sobre todo se aprende a ser esperanzador. Ahora, esto tiene dos ejes o dos espacios, Esteban y Mónico. El espacio, por ejemplo, de un colectivo empresarial, de un grupo de emprendedores, de un grupo de coach, pero además está el espacio individual, el íntimo, el del individuo, el del ser humano como unidad, ¿verdad? Que tiene quizás conflictos internos, que tiene esas huellas que tú señalabas y que en buena medida las constelaciones familiares la trabajan, y que bueno, tienen esas limitantes, o sea, cómo hacer para que a partir de la superación de las limitaciones personales se superen también las limitaciones en el ámbito de trabajo, por ejemplo. Bueno, claro, lo que pasa es que no lo podemos separar. Claro que no, pero a los efectos del conocimiento, pues, a los efectos del análisis. No, claro, digamos, es un todo metodológicamente. O sea, cuando una persona está liderando su empresa, bueno, también es una persona que tiene todas esas cosas que tú acabas de mencionar. Es decir, tiene dudas, tiene miedo, tiene bloqueos, ¿no? Por eso es importante que podamos distinguir esos dos ámbitos, ¿no? Lo que podríamos llamar el mundo interno de la persona, su desarrollo psicológico, su madurez personal, por un lado, y por el otro lado, pues, su desempeño en el mundo real, en el mundo físico. Pero ambas cosas están correlacionadas. O sea, y uno de los grandes problemas, ¿no? Vladimir, es que muchos de los líderes o muchas de las personas que tienen un rol de liderazgo no tienen esa profundidad en el desarrollo de su personalidad, en las fortalezas psicológicas y emocionales que necesitan. Y entonces, bueno, eso ocurre, pues, que los líderes caen en eventos de corrupción, en eventos en que le fallan a la gente. Y esto tiene unos costos humanos y sociales terribles, ¿no? Vamos a ver qué dice Mónico de esto. Sí, fíjate que acaban de nombrar tres grandes fenómenos: liderazgo, comunicación y productividad. Yo creo que en estos momentos requerimos darle una plataforma actitudinal, de estado de ánimo, porque ¿qué hago yo con que tú tengas una buena computadora, que tengas un buen edificio, una buena estructura física, una buena oficina, y tú por dentro estás de alguna forma angustiado, estás con miedo, estás asustado? Ya hay estudios, Vladimir, no, la gente que tiene miedo, consciente o inconscientemente, su sistema de defensa se viene abajo, su sistema inmunológico no puede responder frente al bicho chino que nos tiene la vida hecha cuadrito. Entonces yo le digo a la gente, métase en el entusiasmo, métase en la alegría, rodéese de otras cosas. Yo no conozco otra manera de estar motivado, Esteban, que no sea tener un propósito, que no sea tener un objetivo. Y pregúntale a tú cuántos venezolanos en este momento, no, tú les preguntas a los muchachos jóvenes, hija que tiene 12 años, ¿qué va a hacer usted cuando sea grande? Oye, en la época nuestra, el siglo pasado, uno inventaba bombero, médico, abogado, empresario, lo que sea. Pero ahora los muchachos se quedan sin respuesta. Y por eso que muchos muchachos le está saliendo ahorita colitis, dolores de espalda, depresión, angustia. La tasa de suicidio en infanto-juvenil ha aumentado, una cosa que antes nosotros no veíamos. Hay especialistas que se dedican desde el observatorio justamente de niños y adolescentes, un problema grave porque no tienen quien los acompañe, quien los dirija. La casa se convirtió en oficina, la casa se convirtió en el centro de entrenamiento, la casa se convirtió en un eje que antes no teníamos. Tú hablabas, Mónico, ¿y qué vamos a hacer ahora post pandemia? No, yo creo que todavía estamos en la pandemia, esto no ha pasado. Obviamente, claro que no. Estamos ahí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? 3 competencias básicas. Número 1, autodesarrollo. Si usted no se acostumbra a sentarse, a mirar su computadora,
autodisciplina, a limitar el internet, la pantalla, a tomarse unas horas para sí, para conversar con la familia, para sembrar, no sé. Y lo otro es la posibilidad de abrir conversaciones, como decía hace rato, inspiradoras, que te lleven a producir algo diferente, que te lleven a escribir un libro, a bailar, a ver un demo, a aprender algo diferente. Tantas plataformas que hay ahorita a nivel tecnológico, ¿cómo no las vamos a aprovechar para seguir aprendiendo? Tenemos que hacer una pausa, Esteban. Al regreso me gustaría también un poco hablar de lo que planteaba Bert Hellinger en cuanto a la necesidad de ir al viaje interior de cada quien. Y él establecía que hay dos elementos importantes, lo espiritual que está arriba y la profundidad que aparentemente está abajo, pero que forman parte precisamente de una unidad en cuanto a cómo el hombre debe meterse en esas dificultades y cómo, primero, conocerse, segundo, bueno, plantearse el tema de las metas, hasta qué punto las metas no terminan siendo, cuando te planteas una meta muy estricta y muy ambiciosa, no termina siendo una limitante. Así es. Vamos a la pausa. Ya venimos con Mónico Carvajal y con Esteban Reyes. Mónico Carvajal y con Esteban Reyes. Ambos son coach. Mónico es master coach conferencista, además es médico psicoterapeuta. Esteban Reyes es coach de emprendedores, pero además es licenciado en computación. Esteban, nos conocimos en la UCB. Bueno, Esteban es un estudioso de toda su vida, por eso es que ha perdido el cabello. Una mente brillante. Una mente brillante. Bueno, precisamente ese asunto de cómo entrar en una conversación individual Consigo mismo. consigo mismo para poder, bueno, identificar esos temores, identificar Bueno, las fíjate que yo no creo limitaciones. mucho en eso, Vladimir. Yo no Ajá. creo en eso que llaman el autocoaching. No sé, No, Esteban, no, ¿qué no, piensas? es que no es autocoaching. Me miro al espejo y converso conmigo y ya me di No, cuenta de cuáles son mis obviamente no. defectos, Pues mis está tu trabajo, pero incompetencias. también está lo que tú puedas contigo mismo también Guiado, evaluar. pero guiado por Porque alguien. Sí, exacto, pero para que alguien tome la decisión de ir a un coach, tiene que tener primero una conversación consigo mismo, ¿no? Sí, lo que nosotros llamamos en ontología un quiebre. Un Ajá, quiebre un es como punto la de quiebre. disrupción, la Así, rotura, así lo que es. tú tenías el juicio que funcionara de una manera determinada y ahora no funciona. Entonces, esa es la materia prima fundamental para hacer coaching. Coaching no es para hablar de la estructura, no. Si no hay un quiebre, no podemos hablar de coaching. Entonces, lo primero que hace un buen coach desde su escucha es tomar con pinza cuál es la dificultad que tú traes, por qué quisiste hablar conmigo, en qué tú crees que yo te puedo ayudar, cuál es el objetivo de esta conversación. 4 grandes preguntas para iniciar una conversación de otro nivel, con empresarios, con mujeres, con viejitos, con jóvenes. La gente no tiene con quién conversar, Vladimir, la gente no tiene quien lo escuche. Por eso nos hemos dado esta tarea de abrir espacios para que juntamente Sí. a nivel tecnológico, plataforma, etcétera, Zoom o a nivel presencial. Eso es como Nueva York, escucharnos. mucha gente y mucha soledad. Así es. Esteban. Sí, no, de acuerdo. Fíjate, tú que nombras a Hellinger, ¿no? Un poco puede ser interesante mirar ahorita en este segmento la familia, ¿no? Porque la familia se ha visto en esta pandemia, bueno, encerrada en 4 paredes, ¿no? Probablemente, pues, una experiencia completamente nueva para muchas familias. Imagínate, pues, un papá, una mamá y 3 muchachitos encerrados una cantidad de horas tremendas durante un año en una sola. Entonces, bueno, es un poco, Vladimir, diría yo, la oportunidad de mirar cómo la pandemia, bueno, Gatillado. ha abierto a este tema de la familia, ¿no? De muchas familias mirándose, muchas familias, bueno, declarando que no se soportan, que es un tema difícil, descubriendo cosas de los hijos que antes no estaban. O sea, un montón de fenómenos muy interesantes que apuntan, Vladimir, ¿no? Y a mirar la familia, a mirar el orden de la familia, a mirar el papel que los padres tenemos hoy con los hijos, porque la educación no le está entregando todas las competencias y todas las habilidades que los jóvenes necesitan para enfrentar el mundo. Entonces ahora nosotros como padres nos vemos demandados a hacer un conjunto de cosas que antes eran dadas por sentado. Pues antes la educación se encargaba de eso y ahora resulta, y volviendo a este tema de la conversación, bueno, que esas conversaciones que podamos tener con nuestros hijos, cómo enriquecer esas conversaciones, cómo darle poder a esas conversaciones para crear espacios nuevos en la familia, con la pareja y con los hijos, es un tema muy importante. Y bueno, y está abriendo temas terapéuticos en otras partes
partes del mundo. Y permíteme, muy Esteban, interesantes permíteme que para te muchas familias. ataje ahí un segundito. Tú sabes que yo dirijo un instituto que se llama Eric Berne. ¿Tú sabes quién es Eric Berne? La plataforma de Bert Hellinger, que tomó un instrumento que se llama argumento de vida. Y el argumento de vida es un plan preconsciente de vida que se realiza en todo ser humano antes de los 5 años. Entonces uno decide en esa época si voy a ser feliz, si voy a ser suficiente, si voy a tener éxito, si puedo pensar. Entonces todo lo que es constelaciones familiares, todo lo que es la reparentalización, un padre prestado que tú te buscas, un coach, para que te dé permiso para vivir, para ser exitoso, para tener pareja, para pensar, para sentir. Entonces muchas de las cosas que tenemos que hacer con nuestros venezolanos, a veces es aprender a convivir, aprender a escucharnos, pero tengo que tener un permiso para eso, para no ser soberbio ni arrogante, ni para ser obsesivo, ni prepotente, porque no tenemos esos permisos y ojo, no vamos a poder hablar ahora, ¿te acuerdas? Aquellos triángulos familiares que hablábamos con Barroso, los triángulos más familiares que hablábamos, aquello de que hemos tenido puros presidentes hijos de madre. Ningún presidente de Venezuela ha tenido papá. Dios santo, Caldera porque era huérfano, Carlos Andrés porque no se le conoció, no voy a enumerarlos a todos, pero si usted hace historia, bueno, pareciera ser que ninguno hemos tenido la figura paternal, la figura de salir afuera, de seguridad, de tener nosotros la autoestima y la determinación mínima suficiente para cumplir proyectos que tenemos en nuestra vida y para la sociedad en la que vivimos. Entonces sí tenemos que hacer un trabajo, como decía Esteban, hacia el mundo interno y como tú lo has estado proponiendo, mirar lo transgeneracional, que va mucho más allá, es un campo cuántico, es un campo de energía en el cual nosotros requerimos trascenderlo. Sí, fíjate, tantas cosas que hay por conocer, ¿no? Ahora, fíjate, hay otro tema que es interesante y es el de la aceptación de lo que vivimos. Lo que pasó ya pasó y no se puede cambiar. O sea, ahorita no vale la pena trabajar. El pasado puedes mirarlo como referente, pero no te puedes atascar en él, sino que tienes que aceptar que las cosas que pasaron, pasaron. Y hay una circunstancia. La pandemia pasó, por ejemplo. Estamos viviendo la pandemia, ¿verdad? Claro. Nos tocó vivir una pandemia. A otras generaciones no les tocó, pero a otras sí les tocó, por ejemplo. Nosotros en hace 100 ontología años. decimos que cuando uno está resentido es que uno no acepta la facticidad de la vida. Lo fáctico es que mi papá se fue a la casa cuando yo tenía 8 años. Si yo ando reclamando, No lo puedes quejándome, cambiar. entonces lo fáctico es ahora que vivimos en pandemia, que estamos en estas condiciones, que ahora tenemos que cambiar hacia otras nuevas formas de convivir, de estudiar, de aprender y de producir. Entonces anda gente que anda por ahí como un querrequerre, Te voy a poner un quejándose, ejemplo. llorando. A nuestro amigo Esteban le robaron el carro. Por Dios eso no está aquí mío. en el canal, por ejemplo. Pero no está resentido por No, eso, pues no está Esteban. resentido y aquí está en el programa con nosotros. No, aquí estoy, pero fíjate, no quiero hacer un aporte aquí, Vladimir, porque, claro, no podemos despachar este tema Obviamente. del resentimiento de una manera tan rápida, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, porque el pasado sigue estando presente en nosotros, no porque digamos es fáctico y no lo podemos cambiar, deja de actuar sobre nosotros. Sobre todo, hay un tipo de resentimiento particularmente que viene cuando fuimos humillados en el pasado, cuando no fuimos reconocidos, excluidos. y que cuando fuimos excluidos, que tiene un impacto tremendo porque está, digamos, en la parte más interna del hombre. Y precisamente, Vladimir y Mónico, ¿no? Una de las cosas que usa el populismo, ¿no? Tanto de izquierda como de derecha, tiene que ver con hacer política con ese resentimiento, ¿no? Y entonces, bueno, dispara unos procesos de crítica muy profunda, procesos hasta destructivos dentro de la propia sociedad que hacen que no estemos construyendo un futuro mejor para todos, ¿no? Entonces eso es una cosa que tenemos que mirar con mucho detenimiento, pero fíjate una mirada positiva que podemos hacer de esto, ¿no? Que lo estuve viendo ayer en una conferencia de Yuval Harari, y él hablaba, Vladimir, del virus del HIV, ¿no? Que, digamos, es mucho más reciente que la peste negra, y aunque no fue una pandemia global, bueno, sí tuvo visos de una gran pandemia. Nos marcó. Y lo que él comenta es que al principio, dado que el virus atacó fundamentalmente en un principio a los homosexuales, ¿no? Bueno, la sociedad volteó para otro lado. Lo llamó cáncer gay, y tanto en ese momento, en los años 80, gobernaba la Thatcher en Inglaterra y Reagan en Estados Unidos, bueno, se hicieron los locos, ¿no? Y esto fue, digamos, un desprecio muy grande sobre estas comunidades
homosexuales. Y esto hizo que ellos mismos organizaran movimientos y de una manera paradójica puso en el tapete todo el tema de la discriminación por sexo, por orientación sexual, y generó todo este movimiento que hoy vemos en el mundo, que ha logrado grandes conquistas, que son las comunidades LGBT. Entonces fíjate cómo puede ser que un evento como esta pandemia, y entramos, yo creo que es importante entrar en la pandemia, que está generando primero está mostrando la gran desigualdad que hay en el mundo, ¿no? Tremendamente. Los que pueden efectivamente resguardarse, y los que tienen que salir todos los días a buscar el dinero para la semana, que no pueden resguardarse porque no tienen ahorros, no tienen esas posibilidades. O por ejemplo los profesores y las escuelas que no tienen cómo entregar clases virtuales. Toda esta desigualdad que estamos viendo, ¿será que nosotros los humanos vamos a aprender esta lección y va a haber unas políticas mucho más inclusivas, mucho más agresivas, para reducir esa brecha y para lograr que una educación de calidad, le llegue a todos los niños del planeta, por ejemplo? Eso es un tema que puede ser interesante analizar. Sí. Claro que sí. Tenemos que hacer la pausa, Mónico y Esteban, y al regreso continuaremos conversando con nuestros invitados. Coaching a la una es nuestra etiqueta. Ya venimos. Resentimiento y de la queja, pero del otro lado hay un conjunto de gente que está en la resignación, en el victimismo, en el pobrecito yo, en el esperando que alguien me sabe, en esa codependencia emocional. Y otros están en la resiliencia. Y otros, entonces ese era el otro punto, el otro arista del triángulo que tú decías, Vladimir. Wow, entonces ¿cómo ser protagonistas en esta sociedad? Y proto es primero, y el protagonismo no es yo, el ego ahí, no, protagonismo es cómo me hago cargo yo en mi comunidad, en mi trabajo, en mi equipo, hacerme responsable. Ojo, por ahí dicen, es la habilidad de responder, pero la responsabilidad es una de las variables más estudiadas en el mundo de la psicología. Se llama locus de control interno, ¿te acuerdas? Que no es meterle al locus, ¿no? Locus de control interno es el nicho donde yo me paro y atribuyo que lo que a mí me pasa en mi mundo o tiene que ver conmigo o depende de los demás. Locus de control externo, estoy esperando que el gobierno, que el país, que la pandemia, que la iglesia, etcétera, etcétera, resuelvan mis problemas. Locus de control interno, yo me hago cargo, yo me siento bien o yo me siento mal porque es una condición de elección. Yo decido si soy un tipo próspero, extraordinario, si yo hago todo, estamos volviendo a lo que hacía Connie Méndez, ¿te acuerdas? Hace 30 años atrás, haz afirmaciones positivas, no te levantes a ver el teléfono celular para ver todas las noticias negativas y malas, porque ya eso condiciona tu estado mental. Entonces, y fíjate que la prosperidad no tiene que ver, es importante este punto, con riqueza material. No, para tiene nada. que ver con tu relación contigo mismo, con tu relación espiritual. Y con el medio, mi pareja, exacto, con el mi medio, familia, con mis tu vecinos. entorno, ¿no? Entonces yo y digo, por mira, supuesto, la otra prosperidad también es importante, ¿no? El tener cada vez tenemos más vida. herramientas, Vladimir, para apuntar justamente a ser estos seres abundantes, prósperos, porque somos seres materiales, ¿verdad? Pero tenemos un mundo espiritual que tú mencionabas hace rato, esa conexión espiritualidad. Profundidad. Claro, entonces somos seres trascendentes, somos seres esperanzadores, somos seres en plenitud. La pregunta es, ¿cómo se logra esto con esta circunstancia? Y tenemos respuestas, tenemos plataformas para que aprendan a ser coaches, para que estudien, para que se formen y para que ayuden también. Fíjate, por ejemplo, Esteban, tú que eres coach de emprendimiento, y esto vale para un emprendimiento pequeño. Bueno, toda empresa es un emprendimiento. Toda empresa, bueno, la Polar, qué sé yo, la Coca-Cola, cualquier empresa, es un emprendimiento que nació como una cosa pequeña y después fue creciendo, por poner cualquier ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sirve esta herramienta del coaching para precisamente también trabajar los conflictos que se presentan en una relación laboral en medio de una pandemia, y además asociada en caso venezolano a hiperinflación, crisis, etcétera? Bueno, ¿cómo hacer para resolver esos roces, esa falta de lubricante en la maquinaria de la empresa, de los colectivos? Eso puede pasar en un partido político, puede pasar en la iglesia, puede pasar en un canal, puede pasar en una planta de producción de alimentos, por ejemplo. Claro. Fíjate, yo quisiera tomar ese tema que tú lo pones ahí en la mesa del emprendimiento. Fíjate, Vladimir, el emprendimiento, y esto es un poco la experiencia mía de estar tanto tiempo trabajando. Ahí el emprendedor inicia un proyecto, ¿no? Pero también, y a veces no se da cuenta de eso, inicia un viaje interno, inicia un proceso en el cual eso que se propone hacer,
en el mundo le obliga a un proceso de transformación y de cambio, ¿no? Y esa es parte del trabajo que hace un coach, ayudar a estos emprendedores a que puedan realizar ese viaje de descubrimiento de ellos mismos. Ese viaje interno, eso es lo que habla Bert Hellinger también. Todo lo que ha dicho Mónica ahorita, es decir, a descubrir sus locus de control interno, a descubrir su poder, a descubrir las posibilidades que su cuerpo, sus emociones y su mente le da para conquistar el mundo, para transformar el mundo. Ese es un proceso que requiere pues un acompañamiento y requiere del desarrollo de una madurez espiritual y una madurez psicológica que es muy importante apuntar y que no son procesos, Vladimir, que se da en un fin de semana, sino que es un proceso largo que requiere pues de introspección, de esa capacidad de darse cuenta, de hacer insights sobre las cosas que están pasando, y eso es un proceso de una tremenda riqueza que ocurre de manera que cuando el emprendedor pues al final llega a conquistar algún resultado, algún tema, se da cuenta que no solamente ganó ese resultado, sino que ganó una riqueza en el viaje que es muy importante, ¿no? Entonces, eso quería ponerlo allí en la mesa porque me parece relevante destacar. Sí, fíjate, Mónico, a propósito de eso, tú hablabas del miedo hace rato, comenzando el programa, sí, ¿no? Y entonces, uno de los miedos que se le presenta a cualquier emprendedor, en cualquier tarea, bien sea la más pequeña o la más grande, es el miedo al fracaso. Y también está la idea de que dentro de un fracaso puede haber un éxito, ¿verdad? Igualmente que dentro de un gran éxito, quizás puede haber zonas de fracaso que en su momento pueden mostrarse o no mostrarse, pero que pueden determinar el resultado final, si se corrigen o no. Así es. Fíjate que ahorita como está de moda toda esta cosa de ahora es neuroventa, neurocoaching, neurotodo. Pero es interesante porque es gente que se metió en el campo de la neurología, en el campo de la medicina para ver cómo los conectores sinápticos, que se llaman entonces todas estas enzimas, todos estos neurotransmisores, oye, nos modifican la vida, nos las cambian. Entonces, el éxito está marcado por una serie de neurotransmisores, como por ejemplo la oxitocina, que esa es la gran hormona del amor. Hay todo un conjunto de hormonas que se provocan, surgen a partir de la relación. No es que están dentro de mí o están dentro de ti. Se generan, se gatillan, se provocan cuando comienza esta relación. Fíjate, esta conversación podría durar el infinito y más allá, porque hay algo que está pasando en la relación, en este campo cuántico, que la vibración surge diferente, que tu energía se hace diferente. Antes eso parecía esoterismo, ahora no, ahora sabes, porque eso está demostrado en el campo magnético, en el campo neurológico, y lo más importante de lo que tú decías, cómo enfocar esto hacia objetivos que sean comunes, que sean solidarios, porque ahora estamos viviendo en un ecosistema de solidaridad. Ahora tenemos que hacernos cargo del ambiente, tenemos que hacernos cargo de nuestras mujeres, tenemos que, por cierto, un reconocimiento a las mujeres, porque yo no sé cómo la hacen ahora, trabajan en la casa, tienen que hacer la comida, no tienen señores que le limpian, son maestras, tienen que hacerse cargo de las medicinas de la mamá. ¡Wow! Entonces, yo como hombre, nosotros como hombres, yo creo que tenemos que rendirle un homenaje. Aguantar al marido metido en la casa todo el día. Aguantar al marido esperando que le cocine, que le planche, que no sé qué. ¡Wow! Yo cada vez de verdad las honro y digo, estas mujeres son de alguna forma magnánimos, son el umbral del nacimiento, el portal del nacimiento. Pero además, quiero decir entonces que si usted, mi querido televidente, todavía está empantuflado, porque dicen, no, es que estamos en la zona de comodidad. A mí me encanta la zona de comodidad, mi casita, ¿verdad? Mi mate mango, ustedes la conocen, mi mate de aguacate. Pero tampoco quiero estar ahí toda la vida, yo quiero salir a buscar los desafíos, los retos. Y eso es lo que hace que nosotros los seres humanos seamos más creativos, más innovadores, más inspiradores. Pero también, vuelvo y repito, necesitamos a alguien que oriente esas acciones en la empresa. Mira las empresas como están hablando ahora del mundo del bienestar, de la resiliencia, del entusiasmo, de la esperanza. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un buen clima laboral, que está marcado por unas buenas relaciones, por una sonrisa, por unos buenos días. Oye, la gente es más productiva. No sé, Esteban, ¿tú qué piensas al respecto de estas emociones, estos estados de ánimo positivos, como llamamos ahora? No, claro, en la medida en que las empresas tengan la inteligencia para cultivar, ¿no?, estos espacios de seguridad psicológica para equivocarnos, para experimentar, para descubrir cosas nuevas, en esa medida las empresas van a tener mucho más éxito. Y es uno de los desafíos que tienen las empresas, ¿no? Ahora, volviendo un poquitico al tema del fracaso, Vladimir, que tú nombrabas, ¿no? Fíjense, lo que está pasando es que
venimos de un mundo en el siglo XX predictivo, donde muchas cosas se podían planificar incluso a largo plazo y podrían lograrse los resultados, pero ese mundo cambió. Ahora el mundo es mucho más impredecible. Y entonces, cuando yo sigo con la lógica de esperar resultados buenos, resultados, y no los logro, porque sencillamente la tasa de predictibilidad bajó, entonces me voy a sentir frustrado porque no puedo tener el éxito que tenía antes. Y ese es el tema del fracaso. El tema del fracaso implica que ahora, en este contexto, es mucho más difícil predecir los resultados de una tarea, menos de un proyecto. Entonces significa que tenemos que aprender a lidiar con esa condición, ¿no? Y esa condición implica que muchas veces las cosas que voy a hacer no van a funcionar como yo esperaba. Y a eso lo llamamos fracaso. Pero desde esta nueva mentalidad, que es una mentalidad mucho más flexible para atender el tema de los negocios, lo que hacemos es ver que esta falla que puede ocurrir es una oportunidad para descubrir lo que no funciona. Entonces ahí cambiamos, ¿no?, ontológicamente la interpretación que hacemos del fracaso. Eso significa que gestionar las fallas, ¿verdad?, cuando yo las interpreto como experimentos para aprender qué funciona y qué no funciona, entonces todo lo que llamamos fracaso anteriormente se difumina y lo que construyo es un proceso, una máquina de aprender cómo en la realidad las cosas pueden funcionar. Y eso es un cambio de mentalidad tremendo, brutal, sobre las empresas. De manera que los trabajadores tienen que tener, y los líderes de estas empresas tienen que comprender que las personas, cuando están en este entorno de alta incertidumbre, por ejemplo, el lanzamiento de un producto, bueno, es mejor que hagan experimentos y que prueben qué funciona y qué no funciona, y que eso los va a llevar a descubrir entonces cuáles son las claves para que ese producto o ese proyecto pueda funcionar. Entonces, esta es una interpretación distinta de lo que es el fenómeno de los procesos en las empresas. Así es. Bueno, vamos al final del programa, ya en la próxima parte, a ir, digamos, desmitificando buena parte de lo que ha sido hasta ahora el campo en el cual nos movemos. O sea, cuáles son las cosas que debemos dejar de lado como verdades establecidas y que van a ser, y las nuevas verdades que pudieran estar surgiendo, las nuevas Excelente. Sí, los nuevos paradigmas, las nuevas tesis, pues, de la transformación del mundo que se viene, como se llama la sección que tenemos nosotros en la radio, en Unión Radio. Tengo una sección con Esteban que se llama El Mundo que se viene. Vamos a hacer la pausa y ya venimos. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Mónico Carvajal y con Esteban Reyes Marcano. Bueno, ya cerrando esta conversación que para mí ha sido muy interesante. Viendo hacia adelante, o sea, hay cosas que ya no funcionan en el mundo que dejó de ser y que viene un mundo nuevo con este nuevo ingrediente de la pandemia que nadie esperaba. El mundo viene en cambio permanente siempre, pero bueno, yo te comentaba que tengo una sección con Esteban que se llama El Mundo que se viene, precisamente qué es lo que se viene y cómo actuar frente a lo que se viene, cuáles son las cosas que ya no nos sirven como verdades del tamaño de un tótem, ¿no? Sí, fíjate. A ver, Esteban. Yo quisiera comenzar a reflexionar un poco sobre el trabajo, ¿no? Porque claro, el tema del trabajo se ha centrado más en el trabajo remoto, el trabajo presencial, y obviamente ahí va a haber unos cambios importantes, pero yo creo que el cambio más importante es en la naturaleza propia del trabajo, es decir, cómo entendemos nosotros el trabajo. Lo que está ocurriendo, y esto se ha acelerado con la pandemia, Vladimir, es que la automatización del trabajo, la inteligencia artificial, la Big Data, está transformando radicalmente muchísimas de las tareas que hacemos. Eso está, digamos, popularmente en los medios y lo vemos a cada rato. Pero en el fondo lo que está ocurriendo es que esas tareas repetitivas y estandarizadas que formaron la esencia de la productividad digamos, del modelo tayloriano del siglo XX va a cambiar radicalmente, ¿no? Esas tareas van a ser automatizadas porque ya la tecnología tiene ese potencial de transformarlo y lo estamos viendo. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar allí? Yo creo, Vladimir, fíjense, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando particularmente de algo muy concreto. Estamos hablando de unas máquinas que son capaces de aprender cómo una tarea repetitiva se puede hacer de manera impecable. Pero eso no es todo la inteligencia humana. La inteligencia humana es mucho más vasta que eso. Entonces, actividades como el diseño, la creatividad, el arte, la innovación, la comunicación, la empatía, comienzan a adquirir una dimensión nueva. Ahora, el problema, Vladimir, es que
nuestra fuerza de trabajo no está formada para eso. Necesitamos un proceso grande de transformación de la fuerza de trabajo para que pueda hacer este trabajo que no hacen las máquinas y que, déjame decir, es un trabajo que crea más valor para la sociedad, para los clientes, para las empresas. Entonces, es probable que estemos viviendo un proceso grande de transformación del trabajo en este sentido. Y el gran desafío, Vladimir, es la reformación, la reeducación de toda esa fuerza de trabajo para que adquiera estas competencias para las cuales la universidad y la escuela no lo formó. Fíjate, es importante, Mónico, porque aquí, por ejemplo, en Venezuela hay un debate con respecto a las carreras universitarias que debían dejar de ser prioritarias, y entonces se dejaba por fuera las carreras humanísticas, históricas, que eso también tiene su valor, la comunicación, claro, la psicología, la sociología, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Bueno, al hilo de la conversación que tú, Vladimir y Esteban trae, yo creo... Y tú también. Sí, no, pero quiero decir que estamos en una oferta para el mundo de abrir posibilidades. Fíjate, estamos ahorita formando monitores de la esperanza, la formación. Estamos formando emprendedores. Tenemos un congreso de innovación y emprendimiento venezolano que está auspiciado por Jorge, por Orlando, por Ricardo. Y quiero hacer una invitación a nuestros emprendedores a que se conecten con ellos. Vamos a invitarlos para que conversen sobre esto. Tenemos una formación de coaches, una cosa que antes era carísima, ahora lo estamos haciendo, estamos masificándolo. Nuestro objetivo desde la Confederación Mundial de Coaches es 1 millón de personas formadas que ayuden a otras personas. Vía online, Pírrico, una maestra puede inscribirse en ello y asistir, a probar. Tenemos además los círculos de esperanza. O sea, lo que quiero decir es que tenemos que abrirnos a la academia de trader. Una cosa que a los muchachos les encanta ahora es cómo trabajar en la bolsa de valores, cómo meterte el dinero y ver cómo esos conos van subiendo y bajando. Hay formaciones para ello, sin contar lo que es entonces, lo que decía Esteban, Bitcoin, el diseño, el Bitcoin, la criptomoneda. Tenemos que perderle miedo a eso. Entonces, tú dices, bueno, ¿y qué sugerimos de cara al futuro? Número 1, ser más arriesgado. Meternos más de alguna forma, anticiparnos al futuro, pero en la práctica, no solamente desde el punto de vista teórico. ¿Y cómo se come eso? Bueno, métete en la academia y fórmate como trader, métete en un grupo de mujeres y apóyalas del círculo de mujeres o en el círculo de esperanza, fórmate como coach, toma un grupo y acompáñalo. Que por cierto es importante ahí tener una alerta, porque uno escucha a mucha gente que se presenta como coach y no son. Así es. Es como el que se presenta como médico y no lo es, o como el que se presenta como comunicador y resulta que lo que es un candidato influencer, ¿verdad? Sí, no, yo tengo un grupo periodista. de asociaciones. Bueno, tú sabes, Joana es presidenta de la Asociación Venezolana de Coaches y hay todo un conjunto de estándares, de criterios éticos para saber cuándo un coach es verdadero, cuándo es una persona que lo que hizo fue un fin de semana, un tapa amarilla. Pero yo creo que sin meternos con la marca. Claro, lo fundamental es generar espacios de desarrollo, espacios de solidaridad. Ahora más que nunca la gente necesita ser escuchada, guiada, acompañada en sus emprendimientos, en sus empresas, como decía Esteban. Ahora hay un tema asociado a todo esto, que es la relación con el medio ambiente, con la tierra, con el planeta, que también es importante, porque fíjate, lo que ha mostrado la pandemia, ese recogimiento, y entonces había caricatura de los animales paseando por la calle y los seres humanos encerrados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, no, Vladimir, ese es un tema fundamental, ¿no? Un tema fundamental que además tiene un periodo de tiempo para que los humanos demos una respuesta, que es esta década. Así, hasta el 30. Porque, digamos, la tendencia natural, si seguimos basando todo lo que es el consumo energético del planeta en los combustibles fósiles, bueno, son catastróficas y ya las estamos viendo, ¿no? Y hay un proceso muy reflexivo, muy importante en todos los niveles, social, político y empresarial, acerca de cómo abordar este tema del cambio del patrón de consumo energético en el planeta, ¿no? Yo creo ahorita, bueno, las políticas agresivas que está lanzando el presidente Joe Biden, Europa también ha estado a la vanguardia. Ayer China anunció pues también un programa agresivo para reducir el consumo. Yo creo que se está gestando, Vladimir, un acuerdo, un nivel de conciencia para entender que esta forma de vida que nos hemos dado, que está destruyendo el planeta, que está destruyendo las condiciones de vida humana para el planeta, porque yo te decía ayer que no era solamente, Vladimir, para destruir el planeta. La vida tiene 3.500 millones de años y no se va a acabar. Ha sobrevivido a tremendos eventos de extinción masiva. Lo que estamos haciendo es que la forma de vida que nos hemos dado no es sustentable para nosotros. Entonces yo creo sí
que se están produciendo acuerdos, se están produciendo un nivel, una masa crítica de ideas para hacer un cambio importante en el patrón del consumo energético del planeta. Pero ahí entonces te pregunto, Mónico, a propósito de lo que ha dicho Esteban, sobre el modelo económico que vendrá o que puede venir, o sea, vendrá una fusión entre modelos. ¿Qué va a pasar con las visiones estatistas de la economía o con las visiones liberales de la economía? O sea, ¿cuál es el punto de equilibrio entre una y la otra? Indeterminado. ¿Cómo funciona ese yin y yang allí? Estamos en el mundo de la incertidumbre. Tú sabes cómo son los carros ahora, híbridos. Tú lo puedes poner automático, lo puedes poner sincrónico. Lo puedes poner eléctrico o de gasolina. Lo puedes poner eléctrico, de gasolina, con gas, etcétera. Bueno, yo creo que los seres humanos tenemos que acostumbrarnos ahora a navegar en este mar de incertidumbre. Entonces, cualquiera que te prediga en este momento qué es lo que viene en política, qué es lo que viene en economía, esas son sus interpretaciones, son percepciones. Yo más bien me quedo aquí y ahora, hoy, en este momento, hashtag solo por hoy. Mira, solo por hoy voy a ver qué es lo que puedo hacer con las mujeres estas ericeras allá en Margarita. Solo por hoy voy a ver qué hago con los muchachos estos que estamos formando como líderes allá en Catia, en el Centro Comunal de Catia. Solo por hoy voy a ver qué hago con el Círculo de Mujeres, con un grupo de médicos allá del Estado Bolívar. Con los muchachos, por ejemplo, que dicen que no tiene sentido estudiar. Claro, entonces ahí no tenemos que acompañarlo. Bueno, hijo, siéntese aquí, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su talento? ¿Qué le gustaría hacer? Es una conversación, y una conversación que tiene que ser escuchada por nosotros como profesionales para poder guiar, como empecé cantando, acompañando a la gente en el proceso de desarrollo, acompañándola a tener una red productiva. La otra vez Esteban preguntaba, oye, Mónico, tú dices a cada rato el tejido productivo, porque el tejido productivo es justamente, tener gente emprendedora, gente con objetivo, proyectos. Ojalá la ley de emprendimiento que ya está en la Asamblea, la están trabajando, surja para que tengamos financiamiento, formación, para que podamos a todos los niveles, a nivel regional, a nivel de las alcaldías, de las iglesias, de las casas, a nivel privado, montarnos en un algo, como digo yo, mucho más concreto, más específico, para que la gente tenga cómo ganarse la vida, agregue valor y aproveche para desarrollar sus mejores potencialidades. ¿Cuál sería una recomendación precisamente a quienes se atreven a lanzarse a este océano que tenemos enfrente, ¿no? Bueno, sí, de posibilidades. Me gusta que terminemos así, ¿no? Yo quiero un mensaje para los jóvenes que nos están escuchando. Primero es salir a la calle a realizar su sueño, su proyecto. Hoy, más que nunca, en la historia de la humanidad, las cosas que nos proponemos se pueden realizar. Eso en primer lugar, ¿no? Nos queda un minuto. Hay una magia de salir y comprometerse. Y en segundo lugar, buscar ayuda, lo que está diciendo Mónico. Toda esa red, todo ese tejido creado por Mónico y creado por otras organizaciones está allí disponible, ¿no? Hay que tener coraje, hay que tener la valentía y la audacia de salir a preguntar y a buscar ayuda. La red también es un gran espacio para hacer eso. Así que yo les digo, den un paso adelante. No se necesita en este momento 5 años de estudio para empezar a hacerlo. No es que la educación no sea importante, pero no es lo único, y hay que salir a la calle a buscar esos sueños, esas cosas que quieran realizar. Bueno, caramba, se nos Cuando agota el tiempo. las cosas se ponen duras, los duros nos ponemos a valer. No te quedes en el sistema con la pandemia. No te quedes ahí metido esperando que otras cosas sucedan. Siempre estamos esperando agregar valor, ser creativos. Y este es el momento para ser nosotros más innovadores, más creativos. Abre la boca, ten conversaciones inspiradoras, conversaciones fortalecedoras, calificadoras, positivas, que eso es lo que va a hacer que este país se transforme. Bueno, que así sea. Gracias, Vladimir. Gracias, Mónico. Gracias, Esteban, por acompañarnos. Gracias. A ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía de Globovisión. Nos vemos próximamente.